Bien, vamos a iniciar entonces con la consecuencia de la definición del logaritmo. Prácticamente son 5 consecuencias importantes. La primera, el logaritmo de 1 siempre tiene un mismo resultado, que sería 0. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver acá al costadito por qué. Cuando yo tengo un logaritmo, hemos dicho, viene un número aquí abajo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese número? Sí. ¿Cómo? Base. Base, muy bien. Viene un número acá abajo que se llama base. Le vamos a poner un 2. Y viene otro número aquí. ¿Qué se llama ese número? ¿Alguien sabe? ¿Nada? El número que viene acá recibe el nombre de argumento. ¿Ya? Buenas noches, profe. Buenas noches. El número que viene ahí recibe el nombre de argumento. Buenas noches, profe. Buenas noches. Y al resultado de este ejercicio se le conoce como logaritmo o exponente, ¿sí? Al número que viene acá. ¿Ya? Y en el video se explica de que el logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento, ¿sí? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 16. La pregunta sería, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para obtener como resultado 16? 8. 4, profe. ¿A cuánto? 8, profe. No, a 8 no, porque 8 por 2 es 16, pero 2 a la octava no es 16. 4 por 4. Entonces, A 4. Tengo que elevar a 4. La base 2 la tengo que elevar a 4 para tener como resultado 16, ¿no es cierto? Entonces, el logaritmo de un número, el logaritmo de 16 en base 2 es 4, porque 2 a la cuarta es 16. Entonces, la pregunta que siempre hace un logaritmo es referido al exponente. Ahora la pregunta sería, en base a la consecuencia de definición del logaritmo, la que más vamos a utilizar son estas dos primeras. La primera dice, el logaritmo en base b de 1 es 0. Es decir, cuando yo tengo un logaritmo, en cualquier base de 1 es siempre 0. ¿Por qué? La pregunta acá sería, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para tener como resultado 1? Esa es la pregunta que nos está haciendo el logaritmo. ¿A cuánto elevo 2 para tener como resultado 1? No podemos decirlo elevamos a 1, ¿no es cierto? Porque 2 elevado a 1 es 2. Es por eso que viene el valor de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 da como resultado 1. ¿Sí? Así que aquí tenemos nuestra primera consecuencia de la definición del logaritmo, que todo logaritmo de 1 en cualquier base es siempre 0. ¿Ya? Se van a acordar entonces, tenemos acá la primera definición, el logaritmo de 1 es 0. La segunda consecuencia la denominamos el logaritmo de la base. Y dice acá que cuando el logaritmo en base b de un número es b, de un número b es igual a 1. ¿A qué se refiere? Fíjense acá ya a detalle la expresión. Se refiere a cuando la base y el argumento son la misma cantidad. En un ejemplo podemos colocar acá logaritmo en base 5 de 5 y yo digo, ¿a cuánto elevo 5 para tener como resultado 5? 1. A 1, ¿no es cierto? Porque 5 elevado a 1 va a ser el único número que va a hacer que salga el mismo resultado. De esa forma, cualquier número que yo coloque acá, si estos dos son iguales, por ejemplo, ¿a cuánto elevo 8 para tener como resultado 8? El resultado va a ser siempre el mismo, 1. ¿No es cierto? Entonces, cuando la base del logaritmo y el argumento del logaritmo son iguales, el resultado del logaritmo siempre va a ser 1. ¿Entendido? Sí, ya tenemos dos consecuencias de la definición del logaritmo. Ahora vamos por la tercera. Dice,
Si elevamos b al exponente al que hay que elevar la base b para obtener x, entonces obtenemos x, dice acá, en la tercera definición de logaritmo. ¿A qué se refiere? Si yo tengo 2 elevado al logaritmo en base 2 de 8, por ejemplo, si la base del logaritmo con la base de la potencia son iguales, entonces digo que mi resultado es simplemente ese argumento, es decir, 8. ¿Sí? En otro ejemplo sencillo, si tengo 4 elevado al logaritmo en base 4 de 2, ¿cuánto sería el resultado? 2, profe. 2, profe. ¿Sí? Esa es la tercera consecuencia de la definición del logaritmo. ¿Sí? Tenemos entonces hasta ahí anotada ya 3 consecuencias de la definición del logaritmo. La cuarta consecuencia viene entrelazada con la segunda, es decir, esta es casi la misma que esta otra. Noten que lo único que varía acá de la segunda es de que está elevado a un exponente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un logaritmo con una base cualquiera, le voy a poner 8, de 8 elevado al cubo, ¿cuál sería el resultado? Observemos esto. 3, profe. 3, muy bien. ¿Por qué? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿A cuánto elevo 8 para tener 8 al cubo? Digo, tengo que elevarlo al cubo, ¿no es cierto? ¿A cuánto elevo 8? Para tener 8 al cubo, tengo que elevarlo al cubo. Es A 2, decir, profe. si estos dos A 2. son iguales, el resultado sería esa potencia. ¿Sí? Lo mismo aplica para las letras. Si yo tengo logaritmo en base x de x al cuadrado, el resultado sería, como estos dos son iguales, el resultado sería 2. 2. ¿Se entiende? Esa es la definición, la cuarta definición de logaritmo. Profe, Usted una está pregunta. con sus niños al fondo, por favor, bájele su audio. Sí, puede preguntar. ¿Y si los dos números son diferentes? Si los dos números son diferentes, entonces ya no corresponde a esta consecuencia del logaritmo. Y cuando hagamos ya el ejercicio de la página siguiente, vamos a ver qué pasa si son diferentes. ¿Ya? Pero ahorita estamos viendo algunos casos especiales que se den. Se van a dar entonces casos en que el argumento va a ser 1, se va a dar casos en que la base va a ser igual al argumento, se van a dar casos en que la base va a ser igual al argumento, pero afectado por un exponente, y el resultado va a ser ese exponente. ¿Sí? Y por último, tenemos el cambio de base. ¿A qué se refiere el cambio de base? Fíjense, esta última consecuencia del logaritmo la tiene igual en su texto. El logaritmo de base A, el logaritmo de A en base B es el inverso del logaritmo de B en base A. Está diciendo acá la definición que si invertimos el logaritmo, recordemos que acá abajo todo número tiene como denominador 1 si es un número entero. ¿Sí? Si invertimos el logaritmo, denominador al numerador y numerador al denominador, entonces la base cambia por el argumento. Lo que era base, en este caso A, ahora pasa a ser argumento. Y lo que era argumento, en este caso B, ahora pasa a ser base. ¿Sí? Cuando invierto un número, entonces cambia base argumento por base argumento. ¿Ya? Esa es la última propiedad de logaritmos, o consecuencia, mejor dicho, de la definición del logaritmo. Y ahora, en base a estas 5 consecuencias, se proponen estos ejercicios. Primero vamos a resolver, o les voy a explicar los que ya están resueltos, para que veamos en qué consiste el hecho de poder cambiar por las consecuencias estos ejercicios. Fíjense, por ejemplo, acá. Fíjense esta expresión, logaritmo
Bueno, primero leamos la consigna para que puedan entender qué es lo que estamos calculando. Dice, aplicando las 5 consecuencias estudiadas, encuentra el valor de P en cada caso. ¿Sí? Y tenemos acá en el inciso A el primer ejercicio para hallar el valor de P. El valor de P viene dado por logaritmo en base 12 de 12 más logaritmo en base 12 de 144 menos logaritmo en base 10 de 10.000. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos observar nosotros en la primera expresión? Son iguales. Son iguales, ¿no es cierto? Corresponde, a ver, numeremos, por favor, no sé si se ve en la cámara, lo podemos numerar las consecuencias para que nos ubiquemos. Yo voy a numerar del 1 al 5 en mi texto. Y en base a eso, ustedes me dirán cuál de las 5 consecuencias corresponde esta primera expresión. ¿A cuál corresponde? ¿A la 1, a la 2, a la 3, a la 4 o a la 5? A la 2, profe. A la 2, muy bien. Logaritmo en base b de b es igual a 1, ¿no es cierto? Esa es la consecuencia número 2. Y como podemos ver acá, estos dos son iguales. Eso significa que el resultado de esta expresión es 1. ¿Sí? Como pueden ver, acá ya está anotado. Mientras que en la segunda expresión, logaritmo en base 12 de 144. 144 equivale a 12 por 12, ¿no es cierto? Porque 12 por 12 es 144. Entonces simplemente lo que se hizo es reescribir el 144 como 12 al cuadrado, ¿sí? Que equivale a lo mismo. ¿Con qué fin se reescribe esto? Con el fin de tener iguales las bases y poder aplicar la propiedad o la consecuencia número 4. ¿Qué quiere decir? Que si la base y el argumento son iguales, el resultado es el exponente, que en este caso sería 2. ¿Sí? Y por último, tenemos la tercera expresión, logaritmo en base 10 de 10.000. ¿Qué significa esto? Nuevamente anotamos lo mismo que hemos hecho acá con el 144, pero en este caso hacemos con el 10.000. ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4. Eso significa que es 10 elevado a la cuarta. ¿Sí? Y como la base y el argumento otra vez son iguales, ¿cuál sería el resultado de esto? Sería 4. 4, ¿no es cierto? Entonces anotamos acá 4. Y de ahí hemos sacado el resultado. Fíjense que el 1 se ha copiado. El resultado de esto es 2. Y el resultado de esto es 4. Finalmente reducimos. 1 más 2 sería 3. 3 menos 4 menos 1. ¿Sí? Y de esa forma hemos resuelto el primer ejercicio. En esto, profe, no juega nada los signos, ¿no? No, no, no. Ok. Muy bien. Pasamos al siguiente. Vamos a ir viendo a ver qué es lo que se hace para poder entender bien. ¿Ya? A ver, yo les pregunto a ustedes. Fíjense este ejercicio. Noten el primer término. Y noten el resultado parcial de acá abajo. ¿Qué modificación se hizo del primero al segundo? ¿Qué modificación se El hizo? 8, profe. La ¿Qué ha Es 2 pasado con el 8? Sí. ¿Cambió, profe? Eso, el 8 tiene mitad 4, mitad 2, mitad 1, ¿no es cierto? El 8 es 2 al cubo. Y es por eso que el 8 cambió en 2 al cubo. ¿Sí? ¿Con qué fin se cambia la base? Con el fin de poder igualar estas dos expresiones. Fíjense que acá y acá sí tengo iguales. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿qué pasó con la segunda expresión? Fíjense la segunda. Y fíjense la segunda expresión. ¿Qué ha pasado con esta expresión? ¿Qué propiedad Profe, se utilizó? disculpe, profe, volviendo a la anterior.
¿En qué sentido, profe, se igualó? No lo puedo entender eso. Ahorita, fíjese en qué sentido es igual, en que ambos tienen base 2, ¿sí? En ese sentido estamos igualando, ¿sí? Ahora acá, fíjense, el logaritmo en base 8 de un medio lo hemos intercambiado por la propiedad número 5. Por la propiedad número 5, esta expresión ha cambiado acá por esta otra, y la base, que era 8, se fue al argumento, y el argumento, que era un medio, se fue a la base, ¿sí? Bien, sigamos viendo a ver qué más pasó. Para poder igualar las bases, acá les estoy explicando, ojo, les estoy explicando cómo se resuelve o cómo se resolvió estos dos ejercicios para que lo tomemos en cuenta y resolvamos los otros que están en blanco. El tercer ejercicio o la tercera fila, como decía Armando, ¿en qué se iguala? Fíjense, era un medio y 2, ¿no es cierto? 2 elevado al cubo. Ustedes se acuerdan que cuando hemos avanzado potencias, les había explicado que todo número elevado a un negativo tiene la propiedad de invertir el número. Es decir, lo que estaba al numerador pasar al denominador y lo que estaba al denominador pasar al numerador. ¿Sí? Esta expresión habíamos aprendido cuando estábamos avanzando exponentes y radicales. ¿Sí? Ahora, fíjense, para poder igualar esto, para poder igualar el 1 medio con el 2, al 2 lo tenemos que convertir o invertir porque abajo está el 1 y lo tenemos que dar la vuelta a fin de que se iguale la base con el argumento. Entonces lo que hacemos a este 2 le damos la vuelta. 2 que estaba al numerador pasa al denominador y 1 que estaba en el denominador pasa al numerador. Con la condición obviamente de que el exponente del término cambie de signo a -3. Lo mismo pasa con este otro. El 8 que está acá escrito es 2 al cubo, ¿no es cierto? Y ese 2 al cubo le damos la vuelta acá con la finalidad de igualar sus bases. Bases iguales y bases iguales, ¿sí? Con eso, fíjense qué es lo que hacemos. Utilizamos la consecuencia número 3 que tiene, o perdón, número 4 que tienen ustedes en sus textos. Como las bases son iguales, el resultado es simplemente el exponente. Es por eso que se copia 3/4 por el resultado de todo este logaritmo, que como tiene bases iguales, queda como resultado simplemente -3. En el otro término copiamos este 1 medio, acá abajo, multiplicado por el resultado de esta expresión. Tiene 1 en el numerador y en el denominador, como las bases son iguales, el resultado es el exponente, que en este caso sería -3. Continuando ya con las operaciones, aquí la última operación en resolverse es esta suma. Primero se multiplica estos dos. Acá abajo hay 1 y multiplicamos 3 por 3, resultado 9, 4 por 1, 4. Más por menos, menos. Mientras que en el segundo se hace lo mismo, fíjense, más por menos, menos, 1 por 1, 1, y 2 por 3, 6. Lo último en resolver son estas operaciones que tenemos, sacamos negativos, sacamos común denominador de 4 y de 6, sería 12. 12 dividido entre 4 a 3, 3 por 9, 27, negativo. Copio el signo que sigue, menos 12 dividido entre 6 a 2, 2 por 1, 2, y reducimos términos semejantes, menos 27 menos 2, menos 29 sobre 12. ¿Sí? Este es el segundo ejercicio acá que está resuelto y en base a ello vamos a ir resolviendo estos otros ejercicios. ¿Sí? Hay algunos que están bastante sencillos, otros que de repente ustedes van a tener que razonar un poco porque de eso se trata el tema. Pero vamos a ir viendo. A ver, tenemos bastante, casi 15 minutos para resolver. Empecemos con el primero. Aquí yo observo una consecuencia de logaritmo, ¿no es cierto?
¿Dónde ven otra ustedes, de acuerdo a lo que está el ejercicio? ¿Dónde hay otra consecuencia? ¿Dónde hay otra? El 9, profe. Muy bien, logaritmo en base 9 de 1 también es otra consecuencia, ¿no es cierto? Según lo estudiado, podemos decir que acá el valor de P, tengo 5 delante para copiar por el resultado de esta expresión. ¿Cuánto sale su resultado? ¿Cuál sería su 2, resultado? profe. 2, muy 2. bien. El resultado sería 2. Continúo. Menos, tengo para copiar 3 por el resultado de esta expresión. ¿Cuánto sería? Logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. 9. 0. Siempre es 0, ¿no es cierto? Conforme hemos visto, todo logaritmo de 1 es 0, siempre. Ahora tenemos más abajo ya operaciones aritméticas, 3 por 0 es 0. Me quedaría simplemente 5 por 2, que sería 10, mi resultado. ¿Sí? Ahí tenemos ya el inciso C resuelto, número 10, para que ustedes puedan comprobar. En el inciso D, tenemos acá el resultado al que tenemos que llegar, 25 cuartos, y tenemos acá la siguiente expresión. 5 elevado a 2 menos logaritmo de 5 en base 4, o en base 5 de 4. Este menos estorba para poder utilizar la propiedad número 3 que tenemos ahí anotado en su texto. Fíjense ustedes, la propiedad número 3 dice, si tengo la base y la base del logaritmo es lo mismo, el resultado es ese argumento X, ¿sí? Para poder utilizar esto, este 2 estorba. Entonces lo que hacemos es separar. Si las potencias están restando, y aquí quiero hacer un paréntesis, si yo tengo X elevado a 2 más 5, cuando la potencia se multiplica, o se suma, mejor dicho, viene de una multiplicación, es decir, X por 2, X al cuadrado por X a la quinta. Pero cuando las potencias se están restando, proviene de una división, X al cuadrado dividido entre X a la quinta. ¿Sí? Eso para que tomemos muy en cuenta, y esto anótense porque lo vamos a utilizar a lo largo del tema. Cuando las potencias se suman, yo puedo separarlas en multiplicación a ambas utilizando la misma base, que sería X. Mientras que cuando las potencias se restan, yo puedo separarlas utilizando la división. ¿Sí? Ahora, fíjense nuestro ejercicio. En este caso, las potencias se están restando. ¿Qué significa? Que lo voy a separar en división. Entonces voy a hacerme espacio acá y la voy a separar. Entonces tengo igual y voy a separar esta resta. 5 elevado a 2, que sería el primer exponente, y la resta se separa en división. 5 elevado a logaritmo en base 5. Parece que está muy grueso acá, a ver, vamos a intentar más pequeño. En base 5 de 4. ¿Sí? Noten cómo el 2 se fue al numerador y el logaritmo en base 5 se fue al denominador, y ha sido separada esta resta en una división. ¿Sí? Bien, ahora tengo yo ya para aplicar acá la propiedad. ¿Por qué? Porque la base 5 es igual al argumento 5. ¿Cuál va a ser el resultado entonces del denominador? 4, profe. 4. Mientras que en el numerador, ¿cuál va a ser el resultado? 25. Eso, 5 al cuadrado, que sería 25. Y hemos llegado al final de este ejercicio. Noten que es bastante cortito, pero es de bastante análisis, ¿sí? Fíjense que son de 2 pasos el ejercicio prácticamente para resolver, pero el dilema radica en cómo lo vamos a razonar, ¿sí? Bien, aquí tenemos un tercer ejercicio, el inciso E.
Fíjense, tengo acá ya tengo yo una propiedad, ¿no es cierto? Directamente yo puedo dar el resultado acá, que en el numerador, ¿cuánto va a salir? 8. 8, muy bien. Mientras que en el denominador es logaritmo de 512, en base 512 de 2. Eso significa que 512 lo podemos descomponer para ver, a ver, 2 a la cuánto va a ser. ¿Cuánto es la mitad de 512? 261, profe. 256. 256, muy bien. La mitad de 256, 128. 128. La mitad sería 64. La mitad sería 32. La mitad 16. La mitad 8. La mitad 4. La mitad 2. La mitad 1. Hemos hecho un poquito acá medio curva para que lo vean todo. ¿Cuántos 2 hay? 9, profe. 9. O sea que 9. sería 2 a la novena, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si lo reescribimos, el logaritmo sería logaritmo en base 2 a la novena de 2. Aquí yo ya tengo las bases iguales, ¿sí? Fíjense, esta base con este argumento son iguales, pero la consecuencia del logaritmo dice al revés. Si yo tengo la base igual y el argumento está elevado a un exponente, el resultado es ese exponente. Pero aquí el exponente no está en el argumento, está en la base. ¿Qué tengo que hacer entonces? Según la última propiedad que hemos visto, podemos invertir, ¿no es cierto?, la base por el logaritmo. Si yo tengo logaritmo en base b de a, puedo cambiar por 1 sobre el logaritmo en base a de b. ¿No es cierto? Cambiar la base por argumento y el argumento por base. Esto con la finalidad de poder tener estas cantidades para aplicar esta propiedad. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Tengo 8 en el numerador, mientras que en el denominador voy a invertir este logaritmo. Voy a anotar 1 sobre logaritmo de ¿cuánto sería ahora su base? Vamos a cambiar justamente esto, ¿no es cierto? Sería logaritmo en base 2 de 2 a la novena. ¿Sí? Hemos cambiado por esta propiedad, hemos cambiado la base por el argumento. Continuamos. Vamos a tener 8 en el numerador y en el denominador tengo 1 sobre el resultado de este logaritmo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto no se escucha? 9, profe. 9. Acá abajo este entero tiene siempre un denominador 1 y ahora hacemos extremo con extremo y medio con medio. Eso significa que el resultado va a ser 8 por 9, 72 al numerador y 1 por 1, 1 al denominador y ese 1 se lo sobreentiende. Y tengo mi resultado que sería 72. ¿Sí? De esta forma entonces, niños, se resuelven. Hay que pensar bastante los ejercicios. Le voy a dejar un hito para ustedes. Fíjense, el más sencillito. ¿Por qué sencillito? No porque esté largo, ¿no? Noten que hay aquí suma, acá resta, acá hay un paréntesis, acá hay una resta más. Es sencillo por las propiedades que en ellos hay. Fíjense, acá hay una. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Este 9 lo podemos cambiar por un 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí hay otro. Este 343 lo podemos cambiar por un 7 al cubo. Entonces está bastante sencillo para que ustedes puedan resolver y llegar al resultado que dice acá abajo. ¿Sí? Hasta acá vamos a dejar la explicación, jóvenes, de cómo se trabaja con las consecuencias de logaritmos. Y va a quedar para ustedes el ejercicio o el inciso F. Les voy a pasar al grupo la imagen de los apuntes que le acabo de dar acá
para que ustedes tomen en cuenta y puedan resolver el ultimito que queda. ¿Sí? Ok. Muy bien, voy a controlar asistencia, por favor. Voy a dejar de compartir, al mismo tiempo voy a dejar de grabar hasta acá nomás la grabación de la clase.